¿Quieres cargar saldo a tu cuenta de Bybit y después de tirarlo a tu banco de forma segura y rápida, pero no sabes cómo? Pues sí, yo soy Jox y hoy te voy a mostrar cómo funciona el Bybit P2P, así para que nunca más tengas miedo de hacer operaciones aquí. Dicho eso, al final te diré cómo puedes ganar mucho dinero siendo anunciante P2P. Bueno, así que empecemos. Por si acaso, Bybit es uno de los exchanges más grandes. Creo que ahorita está posicionado en el segundo exchange más grande. Bueno, si no tienes cuenta de Bybit, te dejaré un link de registro acá abajo. Lo puedes encontrar. Y ese link está con beneficios para nuevos usuarios. Ya, así que bueno. Bueno, primero vamos a hablar de cómo se cargar saldo. Bueno, primero, ¿qué es P2P, gente? P2P es cuando tú interactúas persona a persona y se hacen transacciones entre ellos. Es eso, persona a persona, peer to peer, ¿ya? Es como cuando tú con tu amigo, ya págame, le pasas QR, están entre dos personas. Es eso el P2P, ya para los que no sepan. Así que, bueno, así que la forma más sencilla y rápida, recargando saldo USDT a tu cuenta de Bybit, es por el comercio P2P, donde Bybit te ofrece sin comisiones, gente. ¿Ya? O sea, tú al comprar o vender no vas a pagar ni una comisión que te dé el saldo. ¿Ya? Así que eso hay que tomar en cuenta, que esto es muy diferente a otros exchanges, que en otros exchanges también te piden comisiones por hacer transacciones. Bueno, ahora no lo puedes comprar, aquí compra criptomonedas comercio P2P. ¿Ya? Eso también sirve mucho ya que, por ejemplo, en Bolivia has restringido mucho las cuentas de banco, no puedes comprar dólar, bla, 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 bla. ¿Ya? Pero esta parte te quita ese límite que te da los bancos. Bueno, ahora, ¿cómo recargamos USDT a nuestra cuenta de Bybit? Bueno, estamos acá, hemos entrado a P2P y en BUI. BUI. Ya aquí para comprar. Y bueno, aquí tenemos diferentes personas, son personas, gente, como tú, como yo, donde están ofreciendo sus USDT. ¿Ya? Ahora te voy a explicar este panel de acá para que me entiendas. ¿Ya? Bueno, primero acá este es el nombre del comerciante, las órdenes que tiene y también acá nos ofrece el precio. O sea, si tú quieres comprar USDT, acá te ofrece a cuánto está vendiendo. Aquí está 12.65, 12.63, 64. Ya, así va variando en algunos. Ya, así que eso también hay que tomar en cuenta. Y también acá nos ofrece los límites y cuánto saldo tiene el usuario. Eso te sirve a ti para saber cuántos bolivianos le puedes comprar a este, cuántos USDT. Ya, por ejemplo, el de seriedad solo está trabajando de 254 bolivianos a 500 bolivianos. O sea, tú solo le puedes comprar de ese rango a ese rango. ¿Me entiendes? Si tú le quieres comprar a este 600, no te deja. Tiene que ser de 254 a 500 bolivianos. ¿Ya? Y ese es el saldo que tiene seriedad, que es 178.9 eso. ¿Ya? Y así, por ejemplo, acá, si tú quieres comprar $100, este no te serviría para nada. Tendrías que buscar aquí, ¿no? Uno que esté ya que reciba más dinero, como este de acá, que está de 280 bolivianos a 6.953.29 bolivianos. Entonces, y está a 12.65, eso también hay que tomar en cuenta. Entonces, como está a 12.65, tú quieres comprar 100 bolivianos, 12.65. Ay, caramba. 65 por 100. Vas a tener que pagar 1.265 bolivianos a este. ¿Ya? Así que esto es muy importante fijarse. Cuidado, entren a comprar en vano. Así que fíjense esto. ¿Ya? Y también cuánto saldo tiene este. Por ejemplo, hay veces que pasa, este quieres comprar, pero no tiene dinero suficiente en su cuenta. Solo tiene 549 USDT. ¿Ya? Entonces,
con, con este ahorita se puede, ¿no? Pero a veces solo aparece 50 USDT, pero tiene este monto. Entonces ahí no vas a poder comprar porque tú quieres 100 USDT. Ya, así que tienes que fijarte esto de aquí abajo y esto de acá arriba. ¿Ya? Ahora también tenemos el apartado del método de pago. Bueno, aquí puedes ver el método de pago del banco que tiene. Banco mercantil, de crédito, nacional, transferencia bancaria. Pero mayormente siempre se hace con QR. Con QR, así que transferencia bancaria ya suficiente, ¿no? Con QR, listo. Ya está normal. Así que todo eso tienes que tomar en cuenta. Más esto de acá y también esto de acá. A qué tipo de cambio está dando. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, también acá puedes comprar USDT, puedes comprar Bitcoin, Ethereum, USDC, pero no hay tantos comerciantes sobre esto. Por ejemplo, estamos en Bitcoin. Este mira de 100 a 10.000 bolivianos nomás está. Ya este de 100 a 10.000. Acá dice el precio de Bitcoin a cuánto está dando en bolivianos. ¿Ven? Ahorita el más barato son esos dos, ¿no? Así que eso. Pero bueno, también dentro de Bybit puedes comerciar Bitcoin. O también depende de los precios que quieras también, tienes que revisarlo. Puedes comerciar Bitcoin en Bybit. Ya, como también en Ethereum o SDC. Por ejemplo, Ethereum nadie está comerciando acá. Ah, no, miren, está Vol P2P. Ven acá dice 0.3 Ethereum que tiene. Y el precio está a 58.366.69. ¿Ya? Pero bueno, gente, como les digo, estas monedas ya las puedes comerciar dentro de Bybit. Si no sabes cómo, dime en los comentarios que te haré un video de eso. Lo más importante acá es el USDT, que esto es lo que se trafica más aquí. ¿Ya? Ahora también, si tú quieres comprar en otra moneda, aquí Enter Amount. Ah, no, bueno, este Bob es la moneda que quieres, ¿no? Depende del país que esté. Por ejemplo, Bob es de bolivianos. Aquí está el euro también. Hay el de Argentina, sí. Y en diferentes países también que tú quieras comprar, ¿no? ¿Ven? Hay todo eso. Ya, ahora también vamos a hablar de esta parte. Acá en Terremoto, ¿cuánto quieres comprar? Yo quiero comprar 10.000 bolivianos. ¿Cuánto? Y acá te aparece como un filtro de... Este no nada que ver. Este de acá, los blanquitos. Vende 260 a 128.000. De 200 a 109.000. Y ya saben, esto también es el tipo de cambio. ¿Ya? Es como un filtro. Acá los métodos de pagos, pero mayormente se hace con transferencia bancaria. Ya saben. Yo normalmente todo. ¿Ya? Me ponen todo nomás. O depende. Si es que ustedes quieren algún banco, pues escogen acá. ¿Ya? Y eso lo pueden hacer. Y también para que se inicie la página de P2P cada 5 segundos, cada 10 segundos, para ver las actualizaciones, ¿no? Las actualizaciones. Eso, ahora puedes filtrar aquí. Puedes ver que como mostrar solo los comerciantes verificados, que esos son los que tienen su insignia acá. ¿Ven? Acá. ¿Ya? También los mostrar solo los usuarios ya bloqueados, que hayan bloqueado alguna parte de su dinero en la plataforma. Acá, ¿qué dice acá? Mostrar solo anuncios elegibles. Este. Y también tenemos. Y también los que no están verificados, ¿ya? Pero yo lo dejo así nomás para que aparezca ya todos. Luego también tenemos para ver el orden de lo que nos muestra. Acá el orden general, que yo lo dejo así también. Ya el general yo busco normal. También los que por órdenes de completadas. Acá se aparecen las órdenes, ya les dije. Por tasa de finalización, o sea, cuántas veces ya ha finalizado un, uh, un P2P la persona, ¿ya? Y acá de precio de menor a mayor. Ya aquí ya depende de ustedes cuál poner. Así que
Ya no sé, yo dejo así. Pueden poner de menor a mayor si quieren. Ya. Y que podemos ver acá. 12.63. 63 es de menor a mayor. 63, 63, 64, 64, 65, 65. ¿Ya? Eso. Ahora también la plataforma de Bybit es algo bueno. Que esta da los topics new users. O sea, para los nuevos usuarios les dice quién es la persona que es más segura para que te haga la transacción. Ya en este caso es Seriedad Bob, ¿no? Por eso se queda aquí. Pero, bueno, gente, luego vamos a hablar de seguridad. Terminaré esto. Listo. Ahora, ya sabiendo todo esto, para comprar solo tienes que hacer Buy USDT y listo. ¿Ya? Buy USDT, tienes que hacer tu tarjeta y eso. ¿Ya? Pero vamos a la parte de Cell, luego vamos a ver eso. Ya. Ahora, para que tú tienes USDT aquí en tu Bybit y quieres transferirlo a tu banco en bolivianos, pues es el Cell, el vender, ya por si acaso. Donde aquí tú les das los USDT y ellos te dan los bolivianos. Como tú tienes USDT en tu cuenta de Bybit, pues tú le vas a pasar a ellos y ellos te van a dar los bolivianos a tu banco. Ya aquí dicen igual el precio, a cuánto están vendiendo ellos, 2.62. Ya les expliqué esto, también el método de pago y así. Ya, y también todos los filtros, todo lo mismo, ¿no? Solo que ya les dije, tú das tus USDT aquí. Ya, así que tomen en cuenta eso. Tomen en cuenta eso. Y acá solo tienes que poner sell. ¿Ves? Sell USDT, vender USDT y listo. Ya aquí ya tú le pasas a él tu query. Para que él te saque tus bolivianos y tú le pasas los USDT a él. ¿Ya? Y aquí es al revés, ¿no? En Buy. Buy USDT, donde él te pasa los USDT y tú los bolivianos. ¿Ya? Pero si quieres saber cómo se hace paso a paso, gente, esto que yo esté comprando y vendiendo, por así mostrando todo, pues dímelo en los comentarios que lo voy a hacer. Pero ahí adentro también está los pasos, ¿no? Así que eso. Ahora, tú también puedes ser anunciante P2P, ya donde puedes ganar dinero. Esto por si acaso lo que les dije al principio. Puedes ganar dinero más que un sueldo mínimo desde tu casa. Hasta puedes, estás en tu trabajo y tu celular está ahí, puedes ser anunciante normal, ¿ya? Desde tu celular, algo más cómodo, hasta como ingresos extras puedes hacer. Como les dije, yo ya estuve haciendo esto, se puede ganar mucho, hasta puedes ganar quincenalmente 400 USDT, en competencias 350 USDT y mucho más, ¿ya? Así que eso te da un ingreso extra también, además de lo que vas a hacer anunciante, ¿ya? En Bybit, por si acaso. Así que si tú quieres ser anunciante, quieres aprender cómo serlo y todos los pros, todos los detalles, pues únete al canal de Telegram que está en la descripción, que dice Comerciantes P2P, ¿ya? Que pronto estaremos lanzando una convocatoria para que yo les enseñe esas cosas, ya como un curso. Así que, bueno, gente, eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse. Nos vemos en el siguiente video con el curso de ser anunciante.